Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la fertilidad y la infertilidad masculina. Les recuerdo que la última vez que estuvimos charlando con la gente de Gestar, con los profesionales del centro Gestar, fue el 4 de junio, que es cuando se celebra en todo el mundo el Día de la Fertilidad. Allí tuvimos la oportunidad de hablar con Pies Gravlich y con Vanina Gómez Arreceigor y Virginia Martín. Pero bueno, nos quedó una parte muy importante de la infertilidad, que es la parte masculina. De hecho, cuando estábamos transmitiendo en el vivo, tuvimos la oportunidad de que Francisco Montero, hola Pía, ¿cómo estás? Hola Bienvenida. Ana, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Justamente, ¿sabés lo que estaba contando? Que esto de la fertilidad, uno cuando piensa en fertilidad o infertilidad, lo primero que se le viene a la mente es la imagen de una mujer. No sé Es por qué lo cierto, asociamos exactamente. es cierto. De hecho, la mejor prueba de esto es lo que nos pasó en el vivo, que hicimos, para hablar de la fertilidad, hicimos esta charla entre nosotras cuatro y nos olvidamos justamente del aspecto masculino y por eso Francisco allí aportó desde los comentarios y Sí, así surgió el vivo de hoy. nos divertimos mucho con Francisco. Sí, no es que nos olvidamos, sino que dijimos, estábamos nosotras, pero ahí dijimos, no, teníamos que tener la pata andrológica y eso se lo debemos, que es un vivo per se que teníamos que hacerlo, porque como vos decías, no tanto ahora, pero hace muchos años, por ahí si alguien no quedaba embarazada, siempre se le decía, bueno, es causa femenina, se le daba más importancia o como que se le ponía ese karma a la mujer y cuando fue pasando el tiempo, ahora por suerte cada vez menos, el problema de la infertilidad es un problema de la pareja, ¿no? Puede ser tanto causa femenina, causa masculina, puede ser causa de los dos. Por eso es tan importante contar con un andrólogo y un urólogo en la institución. Y te cuento que Francisco, antes bueno, que lo hagamos entrar, Francisco vino de la mano del doctor Fidalgo de Quito, que fue nuestro andrólogo de siempre, desde hace 19 años. Y un día vino y me dijo, tenemos que traer a alguien más, Pía. Le digo, ¿por qué? Sí, 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 yo me quedo como consultor, andrólogo consultor, pero tenemos que traer a alguien más joven para que venga con nosotros acá. Yo me voy a ocupar de traer, yo le digo, yo no conozco. Me dijo, no, no, yo te voy a traer a alguien muy bueno. Le digo, bueno, si es bueno, sí, si no, no entra, como todos, le dije. Y hoy cuando me dijiste, lo tenés que presentar, qué sé yo, digo, no me acordaba cuándo exacto, pues se va pasando el tiempo y aparte la pandemia fue como un stop, que no sé, como que... Y me fijé y está aproximadamente desde septiembre de 2018, Francisco. Yo no lo podía creer, te juro, como que se había congelado el año pasado, que hace ya 2 años y medio está con nosotros, que es un montón para mí. Para mí era ayer que había entrado, que Quito que lo había traído, ¿no? Así que como que pasa el tiempo y lo que puedo decir de él es que siempre con sonrisa, buena onda, solícito, los pacientes llegan muy contentos. Yo creo que es muy importante tener un andrólogo, también te comentaba el otro día, porque viene por ahí la mujer sola al consultorio, ahora sola también por la pandemia, y yo le digo, bueno, tenga o no tenga nada, salga perfecto o no, tiene que consultar tu pareja con el andrólogo, porque es como ir al ginecólogo para el hombre, digamos, lo revisa, tiene un control, aparte por la salud, y además se puede ocupar de que si hay algo que mejorar para la fertilidad o si es la causa masculina, bueno, abordarla desde ese tema. Por eso es muy importante un andrólogo y tenerlo contar con Francisco Montero en nuestra institución. Sabes que la primera pregunta que le quiero hacer a Francisco ahora cuando ya se une a nosotras es la diferencia entre qué hace un urólogo y qué hace un andrólogo, como para poder entenderlo, porque son dos especialidades que están Se vinculadas, une. entiendo, pero que son diferentes. Así que eso es lo primero que le quiero preguntar. Pero lo que también pensaba antes de empezar esta entrevista es que es importante hablar de la infertilidad como enfermedad, cuáles son las causas, los tratamientos, pero también
también es importante hablar de la fertilidad, es decir, como algo a Sí, preservar desde muy temprano, antes de que se convierta en un problema, antes ah, incluso de que tengamos el deseo de tener hijos. Creo que eso es lo que tenemos que como sociedad terminar de entender con respecto claro, al tema de la prevenir, fertilidad. prevenir ante todo. Y ante todo le voy a mandar un saludo a mi sobrino Franco, que no puedo creer que se haya unido. Porque hoy me empecé a mandar a mi familia, a todos. Y el único que se lo veo unido es a mi sobrino Franco, que le mando un saludito. Ahijado además. Sí, tal cual, hay que prevenir. Entonces es bueno ir al urólogo que revise, que vea el tamaño de los testículos, que vea si hay alguna afección, que revise la parte hormonal. A veces hay problemas, no sé, con la prolactina, con la testosterona, y a veces tiene que, previniendo, como hacemos en la parte ginecológica, es bueno acudir aunque no, si tiene o no tiene varicocele, si ese varicocele le molesta, si tuvo alguna afección, depende también, le va a hacer un interrogatorio en en la historia clínica, en la anamnesis, entonces el mismo médico, el mismo Francisco en nuestro caso, se va a dar cuenta si tiene que hacerle estudios complementarios, si no es necesario que siga viniendo o sí. Entonces es bueno hacer una consulta, aunque no se tenga problemas de fertilidad, como vos decís. Sí, es Bueno, verdad. te cuento todo lo que dijiste recién se suma a un listado bastante largo que tengo de preguntas para hacerle a Francisco, Claro, así porque que lo si te pusimos parece, para que nos pregunten este exacto. día, sí, recibimos un montón, se ve que es un tema que es muy importante de tratar. Muy Si bien. te parece, vamos a sumarlo, vamos a ver si ahí Ahí está podemos. Francisco. Él estaba preparado porque me dijo que estaba preparado. Espero que me haya oído mis lindas palabras que dije hacia él. Si no, después se las repito. Ah, no, si no, esto después se graba y se vuelve a pasar, ¿no? En nuestro Instagram. Esto, la idea es, sí, grabarlo. Sabes que estoy buscándolo y se me está complicando. A ver si de esta manera Ay, puedo. Francisco, no me hagas Mm. contestar las preguntas a mí hoy. Por favor. Ahí vino Ahí está, Virginia ahí le mandé la Martín, también invitación y es se muy unió atento, así que Es muy atento, sí. Vanina, nuestra bióloga líder en todo esto. estoy, Mucha pone, bueno, gente, vamos por a intentar, suerte. ahí voy a intentar nuevamente, Francisco, a ver. Sí, han preguntado qué tipo de estudios se tienen que hacer en la primera consulta. Han preguntado muchas cosas que ojalá hoy podamos, aunque sea la mitad, contestar. Aprovecho para saludar a todos los que están saludando ahí, que se estaban uniendo desde el sur, desde Bariloche. Sí. A ver, solo puede haber 3 invitados en tu sala en vivo, sí, pero somos 2 por ahora, por eso quiero invitar a Francisco. Francisco, a ver, como se me está Hola complicando, te pido Virginia. a Y ver si no, si la invitamos a podés, Virginia y a Vanina nuevamente. si vos podés, ahí está. A ver. También han preguntado si la edad de consulta, si hay una edad promedio que vienen al centro, muchas cosas. Bueno, Andrología ahí en le mandé, línea. Francisco, si nos estás escuchando, te mandé Y otra si no, lo llamamos a invitación. Fidalgo, que es el consultor. Qué mala que sos. El consultor. Las eventuales preguntas se hacen por aquí, sí, podés hacerlas por acá. No me llega la invitación. Mira, te voy a pedir lo siguiente, si podés salir del vivo y ¿No? podés volver a entrar y cuando te vuelvas a entrar te va a salir, digamos, el aviso para ver si querés unirte, porque a mí desde acá se me está complicando. Si vos podés salir, Francisco, y volver a entrar, al volver a entrar te tiene que aparecer una ventana con la posibilidad de que pidas vos sumarte al vivo. Así cuando me llega a mí esa invitación, te acepto y podemos charlar finalmente. Francisco es mejor urólogo y andrólogo de lo que maneja las redes. Esto no es que a mí también se me está complicando, ¿viste? A veces es Hola, fácil, a Solán. veces se complica. Sí, a Lo veces importante es no perder la paciencia y saber que es una herramienta que nos ayuda a estar conectados. Hola, soy el doctor Moreno.
In vitro, perfecto. Ahora acá dice, hola, soy Eli de Moreno, yo probé 2 veces fertilización in vitro y no funcionó porque ahora tengo 38 años. Habría que ver, El reloj no es la por edad la, estamos hablando en el último vivo, ¿no? la Pero edad, la edad es importante, por supuesto que a medida que las mujeres vamos cumpliendo años, nuestra reserva ovárica va disminuyendo. Ahora, habría que ver cuál es la causa por cuál se hizo la fertilización in vitro, si era una causa masculina, una causa femenina, si las trompas, la anatomía estaba bien. Habría que ver, cuando uno hace una fertilización in vitro, no solamente es un tratamiento, sino es diagnóstico. Entonces, cuando nosotros hacemos, tenemos la posibilidad de ver cómo eran los óvulos, de esa mujer, si pudimos sacar muchos óvulos o no, si se pusieron a formar embriones o no, y la calidad de los embriones. Todas esas cosas hacen el éxito o no de la fertilización in vitro. Entonces, habría que ver ese caso en especial cómo fue. Saludo a Tumino también, que se unió recién. Ah, se unió Francisco, por fin. Hola chicas, Hola, Francisco. ¿cómo andan? ¿Bien? Yo pensé que me muy Y ibas a a ver poder bien. si hablar a pongo el, mí. Pensé que me ibas a a ver, poder hablar a mí. a ver si pongo el teléfono. No, les cuento lo que me pasó. Escuché recién que Pía, una excelente presentación, muchas gracias. Escuché que dijiste algo que es muy cierto también, que seré buen urólogo y buen andrólogo, pero con el tema de las redes y lo que es la tecnología no me llevo del todo bien. Es Yo más, estaba tampoco, intentando yo desde la compu. tampoco, yo tampoco. Ah, bueno, bueno. Estaba intentando desde la compu y nada, no me daba la opción de darte solicitud. Entonces puse el celular, es más, tengo el celular, esta cámara que están viendo es la del celu. Está el celular apoyado en la compu. O sea, estoy usando la notebook como porta celular. Es increíble. Bueno, buenas tardes, perdón, ¿cómo andan, Hola, Francisco. Buenas Estaba tardes, diciendo que hace bienvenido. casi 3 años que No, estás con nosotros y cuando hoy Exacto. escuché, miré, me sorprendí cómo pasa el tiempo rápido. Exacto, yo me acuerdo de que fue agosto de 2018 que fui a hablar con vos. Claro, y en septiembre empezaste consultorio. Y en septiembre empecé a atender, que más, yo digo, bueno, empezaría a atender más tarde, qué sé yo. Y me acuerdo de que venía un feriado ahí y vos me dijiste, ¿cuándo querés empezar? Y yo atiendo los lunes. Y ese lunes era feriado. Y yo cuando me dijiste, no, arrancás este lunes, yo, mis ojos, no, es feriado, arrancás el otro. Yo digo, wow, salí de ahí, digo, Pía ya me quería mandar a atender al otro día. Fue Pía la muy lindo, loca, pero Pía sí, la ahí en loca. septiembre. No. Ahí arranqué, como vos bien decías, de la mano de César Fidalgo, de De Quito, César. Quito para los amigos. Sí, sin lugar a dudas, Es nuestro para consultor ellos, estrella. claro, y bueno, Quito es como de la familia para mí. Primero compartimos la cátedra de urología y además Ezequiel, el hijo, fue mi residente superior en la residencia de urología en el San Martín y es un gran amigo, así que de ahí nace mi amistad con la familia Fidalgo. Así que bueno, imagínate, Y cómo por no eso, lo voy a querer y cómo no lo voy a estar agradecido. sí. bueno, me encanta escuchar todo esto, pero te convocamos Sí, para hablar de la fertilidad, que es lo que está me dijeron esperando sí, conocer la gente. Yo lo primero que te preguntaría, Francisco, es empezar por lo sí. básico. ¿Qué hace un urólogo y qué hace un andrólogo? ¿Qué diferencia hay entre esas dos especializaciones? Bien, lo que es la urología general es una especialidad que involucra varios centros, principalmente las vías urinarias, riñón, uréter, vejiga. Hemos heredado, bueno, obviamente la parte genital, pene, testículos, y hemos heredado también la próstata, ¿sí? Para control, por eso es el control prostático va a cargo de los urólogos también. Hay urología femenina que se encarga sobre todo de la parte de incontinencia. Y además, al igual que los hombres, una mujer puede tener litiasis, que son de resolución quirúrgica a cargo del urólogo, y son también prácticas, son también territorio del urólogo, ¿sí? Y por esto, dentro del estudio de la fertilidad, dentro de la medicina sexual, se ha creado esta subespecialidad que es dentro de la urología en sí, pero no es patrimonio de la urología, que es la andrología. La andrología es una especie de bolsa en la que hemos caído varios especialistas de muchas especialidades diferentes, ¿sí? El objetivo, el origen nace a mediados del siglo XX en España,
¿sí? En la Fundación Puibert, que es el centro de andrología más importante del mundo, donde se recibían pacientes primero para el estudio de la fertilidad masculina. Y de ahí se abrió la medicina sexual. Y entonces en esta bolsa hemos caído urólogos, endocrinólogos que se dedican de la parte hormonal, al control de las patologías hormonales. Pía hoy hablaba algo de eso dentro de la influencia de las patologías hormonales en fertilidad. Ginecólogos también que se dedican a la parte andrológica, sobre todo para las disfunciones sexuales femeninas, por ejemplo. Genetistas, biólogos, psicólogos, sexólogos que se dedican a la parte andrológica. Entonces, dentro de lo que es la andrología hemos caído varios, ¿sí? Pero bueno, es una subespecialidad que no es exclusiva de la urología, sino que es compartida por varios, ¿sí? Bien, pero que atiende también a las mujeres, ¿entendí bien? En andrología, más que nada, los que se dedican a hacerlo son aquellos que se volcaron a la andrología femenina. Es medio raro hablar de andrología, andro viene de hombre, pero existe dentro de la andrología el capítulo que son las disfunciones sexuales femeninas. Entonces, en general, los que lo estudian son ginecólogos que se han dedicado a ello, o sexólogos que estudian sobre todo sexualidad femenina, ¿sí? Y lo abordan, ¿sí? Es más, el libro madre de la andrología tiene un capítulo dedicado a las disfunciones sexuales femeninas. O sea, es un capítulo importante e interesantísimo. Sí, estoy pensando que con todo esto, con todas las transformaciones que estamos viviendo en la sociedad, cada vez es más complejo porque cada vez hay, por ejemplo, mujeres o sea, personas que nacen en un cuerpo y después no se sienten identificadas con ese cuerpo y deciden cambiarlo, y me imagino No que hay aquí duda. la medicina va también No hay duda. tratando como de acomodarse, ¿no? Sí, sí, no hay dudas. Eso es un capítulo aparte y sin lugar a dudas da para hablar horas enteras, y sin lugar a dudas acá el doctor Fidalgo, que él se dedica a hacer reasignación de género, podría hablar, como todos hemos tenido la posibilidad de escuchar sus charlas, horas enteras. Y yo siempre destaco cuando lo escucho hablar a él, las cosas que cuenta acerca de, como vos bien dijiste, personas que se ven atrapadas en otros cuerpos y demás, y Quito muchas veces cuenta de pacientes que sacan los espejos de la casa, que antes de operarse, antes de someterse a las transformaciones, sacan los espejos de la casa para no ver esa imagen que ven con la que no se sienten identificados. O sea, el nivel de, vamos a decirlo, de autotortura que les genera ver esa imagen. Bueno, y esas otras muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, es tan complejo como extenso el tema, sin lugar a dudas. Bien, con lo cual me imagino que también ahí hay un campo para la medicina reproductiva, que me imagino que también van a ir apareciendo nuevas situaciones y no se van a ir agotando los temas para hablar, pero el que nos convoca hoy es el de la fertilidad e infertilidad masculina. Con Pía decíamos, no sé si escuchaste la presentación, la infertilidad porque es como enfermedad, pero la idea es también hablar de la fertilidad cuando no hay Claro. un problema, como algo a preservar. Tengo entendido que va bajando la fertilidad, que cada vez los hombres son menos fértiles. Corregime si me equivoco, contame qué es lo No, que ves. sin lugar a dudas, hay ya varios trabajos que hablan que de la generación de nuestros abuelos a la de hoy la calidad espermática es totalmente diferente, y de hecho los parámetros seminales que se van tomando como normales han disminuido, ¿sí? De solamente partiendo de lo que son las formas normales, es decir, el porcentaje de espermatozoides normales que tiene que haber dentro de un espermograma normal. Antes se hablaba de 10-15%, hoy se habla de 4%. O sea, lo que ha bajado la concentración, se hablaba de 20 millones, ahora se habla de 14. Hay muchas teorías, pero la principal que se aborda es el tema de las grandes contaminaciones, sobre todo en las grandes ciudades, sin dudas los hábitos, el estrés, los tóxicos ambientales, las exposiciones laborales. Yo creo que en ese convito, por ese lado, hay gran parte de las causas de por qué la calidad va disminuyendo. ¿Y cuándo se dan cuenta los hombres esto? Cuando ya, digamos, no suelen hacer una consulta previa. Bien. Sí, yo recién cuando las escuchaba a vos y a Pía por el tema de la importancia del cuidado de la fertilidad, porque a veces hay causas que no las podemos modificar, ¿sí? Si el paciente tiene una causa genética, nosotros no la podemos modificar con hábitos, pero hay algunas que sí. Y la realidad es que lo que es fertilidad no es algo que se nos consulte como para decir, bueno,
para el día de mañana, salvo que haya una patología que el paciente lo sepa. Vamos a suponer, una de las patologías que vemos los urólogos, que es una patología de urgencia, es la torsión funicular, la torsión testicular, donde el testículo genera una torsión y corre el riesgo de que ese testículo se pierda. Es más, muchas veces se pierde, ese testículo se queda sin sangre, se necrosa y se muere, y hay que sacarlo. Entonces ese paciente queda con un testículo solo. Y ahí sí surge la consulta. Doctor, ¿voy a poder ser padre a futuro? En general son adolescentes los pacientes que les pasa esto. Y ahí sí aparece esa consulta, pero es muy raro y por eso por ahí abocamos un poquito más a tratar de que sea una consulta de decir, bueno, a futuro, yo no tengo una patología, la verdad que no tengo un factor de riesgo, pero me estudio, no me estudio. Arrancar por lo menos con una consulta básica, ¿sí? Por lo menos como para saber, que hoy Pía lo hablaba recién, lo hablaban ustedes, el tema de una consulta básica, un examen físico, a veces si nos genera dudas una ecografía testicular, un laboratorio hormonal, por lo menos como para arrancar y tener un estudio básico. Después veremos si es necesario recurrir a algún estudio más específico. Muchas veces no pedimos un espermograma, que es el estudio básico que se pide para estudiar la fertilidad, porque a veces con la ecografía, con un examen físico, con el examen de sangre, ya lo podemos dar por sentado y bueno, anda tranquilo, el día que busques ser padre, volvés a la consulta y ahí veremos cómo seguir. Pero por lo menos como para tener un indicio de dónde arrancamos, saber cuál es el puntapié. ¿Y cuándo debería ser esta consulta? Porque a las mujeres está muy claro, ¿no? Nos atendemos con los pediatras y después cuando comenzamos la actividad sexual, allí empezamos con él o la ginecólogo o ginecóloga y ya estamos dentro de los controles, después seguimos en control, pero los hombres, ¿cuándo deberían empezar con esta consulta? Qué importante, sí, es cierto, siempre dice mi jefe también, uno de los que considero yo mi padre de la profesión, el doctor Rubén Manacero. Rubén siempre dice la ventaja que nos sacan las mujeres a los hombres en el tema de la primera consulta, porque como vos bien dijiste, la mujer arranca con la primera relación sexual. ¿Cuándo arrancamos nosotros los hombres? A los 50 con el control prostático. Entonces los tenés a los tipos con todos los mitos del tacto rectal muertos de miedo. Entonces, es cierto, lo ideal es tratar de no llegar a los 50 años. Yo el consejo que les doy es antes, entre los 20 y los 25 años, cuando ya sabemos que el desarrollo está completado, y además así esté todo bien, así hayan tenido un desarrollo normal. Además, hacer una primera consulta para descartar enfermedades de transmisión sexual, para ir a buscar una posible patología silente, una patología endocrinológica que no dio síntomas, para buscar. Entonces, como te decía, una primera consulta nada más que no cuesta nada y son un par de estudios, una ecografía, un estudio de sangre y nos vamos tranquilos y es de alguna manera tratar de prevenir algo a futuro que podemos llegar a solucionar. Tenemos más herramientas, como todo. En la medicina el diagnóstico precoz es lo más importante, es el arma más importante que tenemos. Es decir, que sería bueno que los hombres, así como las mujeres tenemos un ginecólogo, tengan un urólogo al que ir a hacer consultas y hacerse un control, y que no lleguen o a los 50, como vos decías, para el examen prostático, claro, o cuando hay algún problema de fertilidad, que me imagino que también llegan con el mismo susto, porque Pía recién decía que bueno, que las cosas han cambiado, la sociedad se transformó y ya no es exclusivamente, la mirada no está puesta exclusivamente en la mujer, pero me da la impresión de que a los hombres quizás les pesa un poco más, no sé, me da la impresión como que las mujeres somos más de hacernos cargo de las situaciones. Yo, por lo que veo, no sé, pero vos decime si esto es así. Normalmente, ¿cómo llega el hombre a la consulta por fertilidad o por cuestiones de infertilidad? ¿Llega como de la mano de la mujer? ¿Llega por motu propio? ¿Quién es el que motiva esa consulta? Te diría que en porcentaje, por tirarte un número, un 80-20, 80% del lado de la mujer y el 20% por motu propio, ¿sí? En realidad es un poco lo que decía Pía hoy, el tema del abordaje multidisciplinario, el tema de estudiar a la pareja en conjunto, no es un capricho, sino que es para tratar de buscar de dónde viene la causa en paralelo para que sea lo más rápido posible el tratamiento. Entonces tenemos un tercio aproximadamente, son causas femeninas puramente,
el otro tercio son masculinas puramente, y hay otro tercio que es un componente mixto. Entonces, yo la gran mayoría de los pacientes que recibo en Gestar son derivaciones internas de los mismos, de Pía, de Sí, porque ahí, Virginia, de como Rocío, de dice Juan. Virginia o Rocío, dicen, al primero que ven la pareja es a los ginecólogos, como decía A los recién ginecólogos, la exactamente. doctora Ya, Virginia, sí, Martín y Tumino. Lo primero que ven es al ginecólogo y después nosotros los derivamos. Eso es lo más común. es, No tendría que ser así, pero tendría que ser indistinto, pero es así actualmente. sí, sí, sí. Es verdad, a mí por ahí a veces me pasa que llegan al revés, por ahí a lo mejor me llegan o en la clínica o en el otro consultorio donde estoy, por ahí me llega el paciente. Entonces yo lo que hago es hacer hago la inversa, le digo, bueno, que tu pareja vaya, los mando para gestar a que vayan a ver a alguno de los chicos. De alguna manera hago el proceso inverso, pero ya te digo, si me pongo a sacar una cuenta así en relación, es un 80-20, porque esa primera consulta es femenino. Y es importante marcar eso, de salir de ese viejo concepto, de esa vieja frase que había antes, que cuando veíamos una pareja que no tenía hijos, lo primero que se decía es, no, ella no puede tener hijos. Ese concepto hay que borrarlo totalmente, o sea, o sea, ¿qué les hiciste vos el diagnóstico? No, la realidad es que se estudia en el contexto de la pareja, claro. Francisco, quiero recuperar unas cifras que tiraste recién. Vos recién decías que un Bien. tercio de las causas pueden llegar a ser femeninas, un tercio masculinas y un tercio de la combinación de los dos, es decir, que Exactamente. pueden ser una pareja formada por un hombre y una mujer que entre ellos tienen problemas para tener hijos, pero si se formaran con otras personas no tendrían problemas, ¿entendí bien? Exactamente, puede pasar, o a veces puede pasar también que en esa pareja con un componente mixto, así ellos tuvieran parejas diferentes, igual no podrían lograrlo, ¿sí? Le hace, por ejemplo, un paciente que tenga una azoospermia, es decir, una ausencia de espermatozoides por una causa genética, por más que yo lo cambie de pareja femenina, no va a lograr un embarazo. Eso no descarta que su pareja no tenga alguna patología, ¿sí? Pero bueno, eso también puede pasar. Y sí, por ahí muchas veces pasa que es en el contexto de esa pareja que no se logra embarazo, por los motivos que sean, porque está aumentada la edad, porque hay factores de riesgos en ambos, por lo que sea. Entonces sí, a veces puede pasar que si yo lo cambio de pareja, suena medio feo, suena medio brusco decirlo así, pero yo lo cambio de pareja con otra pareja, por ahí a lo mejor podría lograrlo, pero en ese contexto no lo podríamos hacer. ¿Mm? Bien, allí veo que Virginia estaba haciendo un comentario sobre Ah, la contención, que es un factor muy Virginia, importante. sí, No es sí. solamente estudiar las cuestiones médicas, a ver, las sin cuestiones duda. físicas, sino también es muy importante la contención, porque me imagino que esto está ligado al concepto de masculinidad en el hombre también. Así como las mujeres también tenemos ese mandato de tener hijos, me imagino que en el hombre el hecho de no llegar a concretar un embarazo se pone en juego, hay mucho psicológico ahí. Y aprovecho para Sin duda. preguntarte, porque una pregunta que nos hicieron es si puede ser una causa psicológica. Bien, obviamente que el componente psicológico influye mucho. Sí, a ver, el proceso de formación de espermatozoides y que se formen parte de la eyaculación son procesos biológicos, ¿sí? Entonces, una causa psicológica ahí no, la verdad que no lo veo viable. Sí puede pasar, que a mí me ha pasado y son motivos de consulta frecuentes, que por una alteración psicológica, por carga, por lo que sea, por carga emocional, por lo que sea, el paciente viene y me dice, sí, yo estoy buscando, pero me quedo sin erección. Me parece un problema de erección, una disfunción eréctil. O pacientes que les cuesta llegar al orgasmo, por ejemplo. No logran eyacular. Entonces, ahí no voy a tener una causa directa vinculada a algo psicológico, pero sí puedo llegar a tener una causa indirecta, ¿sí? Donde esa carga emocional me está jugando en contra. Entonces es muy importante que lo que se decía el tema de la contención, ¿sí? Yo me ha pasado que muchos pacientes los he tenido que mandar a consulta con psicólogos, con sexólogos, Sexólogo. para que los evalúen, porque muchas veces pasa de que no hay un componente, no hay una causa orgánica que les esté causando un problema de erección o un problema de eyaculación. Entonces, ahí no voy a tener una causa directa vinculada a lo psicológico, pero sí la voy a tener en forma indirecta, ¿sí? Ese paciente no me va a lograr un embarazo.
Ujú. Es decir, que en estos casos es muy importante el abordaje interdisciplinario. Sin duda, sin duda. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de infertilidad Bien. masculina? Bien, dentro de las causas siempre dividimos, hay varias clasificaciones, hay varios grupos, pero bueno, no vamos a llegar a nombrar todas las causas y demás, ¿sí? Tenemos causas genéticas que pueden haber, sí, que son de nacimiento, son enfermedades que se tienen obviamente, desde el nacimiento, que generan problemas, falta de formación de espermatozoides a nivel de los testículos, entonces ahí tenemos una causa. Puede haber obstrucciones en la vía espermática, que entonces hay formación de espermatozoides, pero estos no llegan a ser eyaculados. Después existen causas endocrinológicas, ¿sí? Endocrinológicas, léase de los hormonales, problemas con, por ejemplo, problemas con la hipófisis, problema a nivel testicular con la secreción de testosterona, problemas de otras hormonas, a veces el hipotiroidismo también puede generar, y después existen otras causas que son adquiridas, o también pueden ser adquiridas / congénitas. Una de las más frecuentes, o por lo menos la quirúrgicamente solucionable más frecuente, es el varicocele, que hoy lo nombraron, ¿sí? El varicocele es una varice, lo explicamos para la gente, es una variz, así como nacen en las piernas, nacen en las venas de los testículos, ¿sí? Entonces, lo que genera eso, por aumento de temperatura, por congestión en el testículo, son ciertos cambios que alteran la calidad espermática, entonces el paciente no logra embarazo. Esa es otra causa, ¿sí? Y después, bueno, hay otras causas que son por ahí menos frecuentes. La diabetes, por ejemplo. La diabetes no es una causa directa que afecte, por ejemplo, la formación de espermatozoides. Pero ¿qué pasa? En los diabéticos existe lo que se llama una disinergia entre la eyaculación y el cierre de la vejiga. Entonces estos pacientes tienen una alteración que se llama eyaculación retrógrada. Entonces el paciente en el momento de eyacular, el semen en lugar de ir hacia el exterior se va hacia la vejiga. Entonces obviamente va a ser una causa de fertilidad también. Esas son, digamos, las más frecuentes que tenemos. Obviamente que existen muchas más. ¿Sí? Bien, Francisco, nombraste una sobre la cual hicieron varias preguntas, el varicocele. Una de las consultas Sí. es si se puede operar, cuándo se opera. Bien, el varicocele, no todo varicocele se opera, ¿sí? Y aún entre urólogos y andrólogos existen muchas controversias acerca de cuándo, cómo, si operar o no operar. ¿Por qué? Porque el varicocele es mucho más frecuente que la infertilidad. Se calcula que aproximadamente entre el 15 y el 20% de los varones tienen varicocele. No tenemos ese porcentaje de varones infértiles, ¿sí? No todo paciente que presente un varicocele va a tener infertilidad, y es más, no todo paciente que tenga un varicocele va a tener alteraciones en el espermograma. Pero es cierto, sí que es una causa muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Obviamente, ¿cuándo se opera el varicocele? Cuando decidimos la cirugía, principalmente las causas, las indicaciones para la cirugía son dos. Una es cuando nos esté causando alteraciones en el espermograma, ¿sí? En general lo que hace el varicocele es generar espermatozoides en menor concentración, con un porcentaje bajo de movilidad, lo que hace que la tasa de embarazo espontáneo baje, y principalmente también lo que hace es bajar la morfología, que el porcentaje de espermatozoides normales sean menores, ¿sí? Entonces, en ese caso, es una causa de cirugía. Otra causa de cirugía es el tema del dolor. A veces el varicocele genera sensación de dolor crónico, molesto, asociado a veces a los esfuerzos. Entonces, en ese caso también indicamos la cirugía, aún tenga o no alteraciones de la fertilidad, ¿sí? A mí me ha pasado que he tenido que operar con las dos causas, ¿sí? Pacientes que los operé porque me habían consultado por infertilidad, los operamos y anduvieron bien, y me ha pasado del otro lado, pacientes con dolor crónico. Y a veces terminé haciendo doble beneficio. Uno de los pacientes, que yo lo pongo siempre como ejemplo, era un muchacho que es policía, trabajaba obviamente muchas horas de pie, y me consulta por el dolor. Es más, estaba por cambiar de rango, y me dice, no, mira, el médico laboral me pide que me opere, y la verdad es que me duele, cuando paso horas de guardia, me duele. Bueno, lo operamos, y el paciente pero fue de reloj, y ahora lo voy a explicar por qué lo de los 3 meses. A los 3 meses de que lo opero, se le fue el dolor, a los 3 meses viene y me cuenta que la pareja estaba embarazada. ¿Por qué digo a los 3 meses? Porque normalmente es el tiempo que se espera después de que operamos un varicocele para ver la mejoría en el espermograma, ¿sí? Que a veces no se logra, la cirugía del varicocele no es 100% infalible, tanto para el dolor como para el varicocele, pero
esperamos a los 3 meses para repetir ese espermograma y ver las alteraciones, a ver cómo están, a ver qué nivel de mejoría tuvo. Esto de los 3 meses tiene que ver con la cantidad de tiempo que se necesita, algo dijo Virginia en el último vivo. Sí, Es decir, las exactamente. mujeres ya nacemos con todos los óvulos con nosotras. En cambio, los hombres van generando cada 120 días, ¿no? Exactamente, sí, el tiempo es entre, a ver, no hay un rango preciso, es entre 60 y 120 días, nosotros lo que tomamos como tiempo son 90 en promedio, Ah, es el tiempo, digamos, es el tiempo de vida media de lo que es la espermatogénesis, que es un proceso, bueno, como bien se ha explicado, se generan millones y millones de espermatozoides. Fíjense que en un eyaculado normal que tiene 1,5 mililitros, 2 mililitros, salen 14 millones de espermatozoides. Como número es normal, puede ser que venga mayor. 14 millones, perdón, por mililitro. O sea, en 2 mililitros vamos a tener 28 millones. O sea, la cantidad de espermatozoides que se generan. Es un proceso que requiere mucha energía, que requiere mucho oxígeno, y que requiere, digamos, son células que se generan muy lábiles, muy sensibles, y esos cambios, cualquier cambio puede generar, alterarlo, y uno de ellos es el varicocele. ahora, la operación, vos decías que quizás con operar una vez ya es suficiente, aunque vos recién dijiste que a veces no elimina el dolor. Esa es una de las preguntas. Y la otra es, si un hombre tiene varicocele a muy temprana edad, tendría que consultar, ¿no?, con el urólogo y tendría que hacer un Sin duda. chequeo y ver. Sin dudas, sin dudas. Muchas veces pasa que los varicoceles tienen una tasa de recidiva, que significa que, a ver, el concepto de la cirugía lo que se hace es ligar esas venitas que están dilatadas, ¿sí? El testículo tiene 2 sistemas de drenaje venoso. Lo que hacemos es, el que siempre se dilata en el varicocele es el sistema que está anterior. Nosotros ligamos ese paquete venoso y lo que hace la sangre es desviarse por el sistema posterior, ese no se dilata. Muchas veces pasa que durante la cirugía nosotros estamos trabajando sobre el paquete completito del cordón espermático, que ahí tenemos arterias, nervios, venas. Lo que se hace en general es hacerlo con microcirugía, lo hacemos con un microscopio para tratar de verlo mejor. A veces pasa que una venita no estaba dilatada, nos pareció que estaba normal, y ¿qué pasa? A partir de esa se forma un nuevo varicocele a futuro. Entonces el varicocele recidivado es un sinónimo de recirugía. A mí me ha pasado, tuve que reoperar pacientes, no por fertilidad, sino por persistencia del dolor, ¿sí? Con respecto a la consulta temprana, siempre uno de los que los promueve, y siempre aprendo con él, es el titular de la cátedra de urología, que es el doctor Sebastián Tobía, que él hace urología pediátrica y adolescente, ¿no? Entonces él siempre nos dice, obviamente, antes de los 18 años, por cuestiones legales, no le pedimos espermograma. Pero el varicocele en edades tempranas, en edades preadolescentes, puede causar atrofia o hipotrofia testicular, es decir, que el testículo disminuya de tamaño con la consecuencia de pérdida de función a futuro. Entonces, en ese caso, también es una causa de cirugía, es un motivo de cirugía. Es decir, yo lo que hago es a estos pacientes, si el varicocele no le duele, lo pongo en control. Y una vez por año lo controlo con una nueva ecografía. Si hay una disminución de tamaño o algo que me llame la atención, ese paciente lo opero sin que en ese momento esté alterada su fertilidad, porque a lo mejor es un chico de 12, 13 años. Pero en ese caso se opera por una cuestión de ¿qué? De preservación de fertilidad de futuro. ¿Sí? Interesante Sí. eso, que no se habla tanto. Sí, ¿Y sabes, sí, tal cual, ¿no?, tal cual. del varicocele en chicos? Más chicos Sin dudas. no se habla tanto, pero es muy interesante para prevenir, ya que estamos hablando tanto Tal que es cual. importante la prevención. Sí, Y otra, sí, tal cual. Otra de las preguntas que también dejaron es ¿cómo abordás a una pareja con infertilidad y que él tiene una eyaculación precoz? Y una pareja Ajá. que, y si has tenido muchas parejas que no han consumado y por eso tienen la infertilidad, y cómo lo abordás. Bien, bien. Una de las consultas que tuve fue un caso de que el paciente no lograba llegar al orgasmo, tenía una anorgasmia. Y el paciente actualmente lo estamos en control con el sexólogo, estamos tratando de a ver si en conjunto podemos generar
darle al paciente las herramientas para que pueda llegar al orgasmo y pueda, es más, es un paciente, imagínense, dentro del abordaje, el primer estudio que le perdimos es un espermograma. Claro. Si el paciente no logra llegar al orgasmo, ni siquiera vamos a tener ese estudio de control. Así que ese es un motivo de abordaje en general multidisciplinario junto con el sexólogo, ¿sí? Con respecto a pacientes con eyaculación acelerada, con eyaculación precoz. También puede ser causa. Sin lugar a dudas que también es motivo de consulta, sobre todo ¿por qué? Porque dentro de la eyaculación precoz, a veces esa eyaculación se da intravaginal y a veces se da extra. No llegan a la penetración. Claro, entonces en este caso no nos permite. Claro, no nos permite lograr embarazo. La primera línea de tratamientos es, hay ejercicios que les permite hacer el control, son ejercicios que se denominan ejercicios de Kegel, donde se le enseña al paciente algunas técnicas para tratar de mejorar el control eyaculatorio. Esa es una de las formas. Y la otra son tratamientos farmacológicos. En general los que se usan son los inhibidores de la recaptación de serotonina, que son fármacos de la familia de los antidepresivos, se dan en dosis menores, ¿sí? Se dan en dosis menores que para en tratamientos antidepresivos. Uno de los que más usamos es la sertralina, lo damos a dosis de 50 miligramos por día, se dan dosis bajas para tratar de lograr mejor control eyaculatorio, ¿sí? Y después lo que hacemos es, una vez que logramos buenos resultados, ir haciéndole el destete de la medicación en forma paulatina para no producir un efecto rebote. Sí, y también en muchos de estos casos son pacientes que son abordaje en conjunto con el sexólogo, para que también el sexólogo les permita manejar conductas de control eyaculatorio. ¿Te han llegado muchos de este tipo de problemática de eyaculación precoz? Sí. Sí, dentro y fuera de contexto de estudio de fertilidad, ¿sí? Claro, seguro. Sí, obviamente los más son por fuera, pero también me han llegado dentro y son pacientes también para manejo farmacológico de control y en general abordaje multidisciplinario. Y como con decía. el sexólogo, para tratar de... muy bueno, claro. Claro, exactamente. Igual, exactamente, parejas ¿sí? que no han consumado, a mí me han llegado, lo hemos tratado y también se ve bastante en el consultorio, no te digo bastante todos los días, pero se ve en el consultorio y es otra de las problemáticas. Sí. Sin duda, quizás no sea de las más frecuentes, pero sí es una problemática también a tener en cuenta, ¿sí? Sin lugar a dudas. Que existe, claro. Sí. Francisco, otra de las consultas tiene que ver con los deportes y los trabajos. ¿Hay algún deporte o trabajo en el cual amerite que se haga una consulta previa? Bien, con respecto a los deportes, yo soy un promotor de que hagan todo el deporte que quieran, ¿sí? Al contrario, el deporte es vida sana y sin lugar a dudas y bienvenido que lo hagan, ¿sí? Yo lo que dentro en la primera consulta yo les pregunto si practican algún deporte, primero por el lado de que sé que tiene un factor de riesgo positivo. Y por otro lado, porque si ese deporte les genera algún riesgo, por ejemplo, que le haya generado traumas, ¿sí? Por ejemplo, me ha pasado, uno de los pacientes que me consultó es un paciente que es monórquico, tiene un solo testículo, y me dijo, y dice, ¿y el otro testículo? Le digo, ¿qué pasó? Bueno, le veo que tiene la cicatriz inguinal, bueno, el paciente se lo habían extirpado porque el paciente había tenido un traumatismo en una doma, le hacía jineteada, se cayó del caballo, el caballo lo pateó y perdió el testículo. Entonces, ¿qué pasa? Son factores de riesgo a tener en cuenta. Sí, existen también en algunos deportes, se utilizan protectores. Así que eso es de alguna manera para protegerlos. Así que nada, con respecto al riesgo del deporte, es más que nada por sufrir un traumatismo. Con respecto... Sí, dale. No, que retomo lo que habíamos hablado en el vivo pasado, que hay muchos chicos, sobre todo adolescentes, que van al gimnasio y terminan consumiendo algunos suplementos alimentarios que quizás no contribuyen, todo lo contrario, como que pueden ser afectadas la fertilidad, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, el consejo que les puedo dar es que tengan cuidado, chicos, si quieren hacer crecer los músculos y todo, hagan ejercicio y nada más, traten de no consumir cosas raras, sobre todo, porque, ¿qué pasa? Uno de los principales principios activos que se venden dentro de los compuestos es la testosterona. Y la testosterona lo que hace es inhibir lo que hace es inhibir el eje, ¿sí? Cuando uno ingresa testosterona en vía exógena, esa testosterona lo que hace es mandar la señal a la hipófisis y le dice, che,
tranquilo, no me estimules los testículos porque hay mucha testosterona en el medio. Entonces la estimulación lo que hace es decirle al testículo, paren. Y junto con el cese de la producción de testosterona por el testículo, también cesa la producción de espermatozoides. De hecho, hay trabajos en el mundo que están hablando ahora sobre la posible incorporación a futuro de anticonceptivos hormonales masculinos a base de testosterona, justamente porque lo que hacen es inhibir el eje. ¿Qué pasa? Todavía no se logró generar generar un espermograma cero y que sean todos los casos para que sea un anticonceptivo seguro. Pero bueno, es algo a futuro que se está trabajando. ¿Qué pasa? El otro día lo hablaban, el tema de que estos pacientes tienen un motivo de consulta muy frecuente a la hora de que buscan ser padres porque no lo logran. Y cuando uno lo revisa, encuentran los testículos altamente disminuidos de tamaño, con una hipotrofia y a veces directamente atrofia testicular. Y muchas veces es irreversible, obviamente el tamaño recupera muy poco o nada. Pero ¿qué pasa? El otro día hablaban acerca de, ¿qué pasa? Suspendo ese tratamiento que estoy recibiendo y ¿qué pasa con la mejoría? Hay una tasa de mejoría a futuro, pero no es ojo, no es un 100%. ¿Qué pasa? Está comprobado que el exceso en el estímulo que le produce la testosterona al testículo afecta la célula principal formadora de espermatozoides, que es la célula de Sertoli. Esta célula de Sertoli es como un arbolito, ¿sí?, que está apoyado y desde la raíz están las células formadoras que son las espermatogonias. Y por las ramitas, hacia las hojas, van creciendo las células que se van formando. Bueno, la testosterona afecta a la célula de Sertoli de tal manera que se pierden unidades. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer que se recupere un poco la función testicular, pero cerramos fábricas. Entonces, en lugar de tener en un determinado lugar 10 células de Sertoli, voy a tener 4 o 5. Entonces, eso me va a hacer que yo vaya a tener menor concentración espermática. Así que hay que tener en cuenta porque muchas veces los daños pueden ser irreversibles. Ahora, ¿estos suplementos están notificados? ¿Se puede leer una etiqueta? ¿Hay alguna manera de identificar? Porque a veces yo lo que como que sí, son sí. productos alimenticios. No sé si ¿es una advertencia Claro, fácil de leer o es engañoso? un poco y un poco. Hay algunos que yo la verdad que digan directamente testosterona no he visto, ¿sí? Sí, por ahí a veces dicen, te dan por ahí algunos principios y te dicen, por ejemplo, enantato. El enantato es la sal en la que se disuelve una de las formas de la testosterona inyectable. Entonces, a tener en cuenta eso cuando lo leen en los complejos. Siempre prestan la atención a las etiquetas, ¿sí? Lo más seguro posible y ante cualquier duda consulten, para no meter la pata, ¿sí? Porque muchas veces buscamos resultados rápidos y por buscar esos resultados rápidos vamos a complicar algo a futuro. Claro, sí, sobre todo que hay que tener en cuenta como las mujeres que quizás hoy no tienen el deseo, pero más adelante la vida cambia, como Claro, decía Virginia, la otra exactamente. charla. La vida cambia y hoy no tenemos el deseo y más adelante lo podemos tener. Sí, sin Entonces, lugar a dudas. Sí, hay muchos hombres que consultan porque desean hoy no ser padres y van a mantenerse, por ahí hay muchos que mantienen la decisión a futuro y es totalmente respetable y hay muchos que no, que la cambian. Yo la verdad que he tenido del otro lado, he tenido de la parte de urología general, tengo consultas de pacientes con deseo de realizarse vasectomía y pacientes que no tienen hijos. Decir, no, mira, yo la realidad es que lo tenemos pactado con mi pareja, no queremos tener hijos, me quiero hacer la vasectomía. Está en todo su derecho, sin lugar a dudas. Así que bueno, pero igual, más allá de eso, igual, aunque su deseo hoy, y aunque ese deseo permanezca a futuro, el deseo de no ser padres, consulten sobre todo antes de ingerir algún complejo, porque no es solamente que se altera la función espermática, se altera la producción de testosterona propia. Entonces, van a tener que estar sometidos a un tratamiento con testosterona de por vida por esa inhibición que se hizo en su momento. bien, qué interesante. El cigarrillo también afecta, ¿no? Sí, sí, el cigarrillo tiene como los tóxicos, como todo tóxico, tiene una capacidad que es la de aumentar en el espermograma lo que se llama la fragmentación del ADN, ¿sí? El espermatozoide tiene la capacidad de, como cuando produce la fecundación, de que su material genético se desprenda de las proteínas que lo unen, que lo protegen para unirse con el ovocito.
lo que hace el tabaco y otros tóxicos es acelerar esa fragmentación. Y eso está asociado a veces no a la posibilidad de no lograr embarazo, sino a lograr embarazo, pero que haya un aumento en la tasa de abortos espontáneos, ¿sí? De hecho, es una de las indicaciones para pedir el estudio de la fragmentación del ADN espermático es la presencia de un aborto espontáneo en la pareja, ¿sí? Porque ya te digo, no es un estudio que pedimos de rutina la fragmentación, salvo que encontremos ciertos factores de riesgo previamente. Uno de ellos es el tabaquismo. Pero bueno, está asociado a abortos espontáneos, así que hay que prestarle atención. Y también la marihuana y el alcohol también afectan la parte Exactamente, marihuana, sí, exactamente, marihuana, alcohol, como vos bien dijiste, el tema de tóxicos ambientales, yo siempre les pregunto sobre el trabajo, sobre la ocupación, ¿sí? Ya sea si están expuestos a tóxicos en el trabajo, si están largos periodos sentados por una cuestión de aumento de temperatura a nivel testicular, bueno, obviamente el tema de los tóxicos, como bien dijiste, y también la edad. Hay trabajos que hablan de que a partir de los 38 años la fragmentación del ADN aumenta per se sin que haya otro riesgo, sin que haya un tóxico. Así que también a la hora de que un paciente nos consulta pasando los 38 años en búsqueda de fertilidad, junto con el espermograma, ahí sí la indicación es pedirle una fragmentación. Bien, es decir que el reloj biológico también corre para los hombres. Sin Y duda, en estos sin casos en duda. los que hay fragmentación, se recurre a, me imagino, al laboratorio, ¿no? Exactamente, exactamente. La fragmentación del ADN espermático, es decir, qué pasa cuando nos viene en el espermograma y está alterado. Hay algunos complejos vitamínicos de los que nosotros damos, que están hechos principalmente a base de carnitina, que lo que hacen es producir una disminución leve, pero disminución al fin, de la fragmentación. Y eso aumentaría, digamos, lo que hacemos es aumentar un poquito la tasa. La realidad es que no es del todo efectivo y obviamente hasta en muchos casos es discutido. En ese caso lo que tenemos que recurrir es a los ojos de los biólogos, y lo que se tiene es el tema de hacer un ICSI, un tratamiento, una inyección intracitoplasmática, hacer una selección espermática, y con hay técnicas especiales que lo que hacen es tratar de sortear esos espermatozoides fragmentados y quedarse con aquellos espermatozoides sanos. Y ahí tratar de lograr hacer una técnica de fertilización ahí, ¿sí? Una de las más usadas es la técnica que se denomina columnas de anexina, que lo que hace es justamente hacer una especie de tamizaje de filtro y elegir el mejor espermatozoide, ¿sí? Eso es como para aumentar un poquito las chances. Obviamente, como todo, no es 100% infalible, pero es una chance. Claro, exactamente. Otra de las preguntas es, ¿qué fármacos son los más usados para mejorar la movilidad espermática y por cuánto tiempo? Bien, bien, bueno, en general los que se usan son complejos vitamínicos, como decimos, hay varias marcas comerciales, están hechos en general a base de carnitina. ¿Por qué? Porque la carnitina es una sustancia que está presente en el epidídimo, ¿sí? En la salida de los espermatozoides. ¿Qué pasa? El espermatozoide que está dentro del testículo es un espermatozoide inmaduro, es un espermatozoide que si no adquiere la maduración del resto de la vía, no tiene capacidad de fertilización. Por eso cuando nosotros hacemos una cirugía de ir a buscar espermatozoides al testículo, eso va a una técnica de fertilización, va al ICSI, es decir, a la inyección intracitoplasmática, porque ese espermatozoide no tiene capacidad de fecundidad. Nosotros lo que hacemos con la carnitina es tratar de aumentar esa capacidad de maduración que le da el epidídimo, ¿sí? Que entre otras cosas lo que le permite es mejorar la motilidad, darle un poquito más de potencia a la cola. Yo le digo a los pacientes, y se los digo en chiste, le digo que es tunearle los espermatozoides, darle un poquito de fuerza, ¿sí? Y realmente mejoran. Obviamente no lo vamos a dar en los casos de astenospermia severa. Astenospermia es disminución de la motilidad. Cuando tenemos una astenospermia severa, no lo vamos a dar en una astenospermia leve, donde sabemos que la tasa de mejoría que nos va a dar el fármaco es muy poquito, pero podemos llegar a valores normales. Y obviamente, volviendo al tema anterior, del varicocele, ¿qué vamos a hacer? Lo damos durante 2-3 meses, y ahí recién pedimos el espermograma de control, porque es lo que necesitamos para que aquellos espermatozoides que se generaron de nuevo formen parte del eyaculado y nos permitan a ver cómo funcionó el tratamiento. Ahora, Francisco, que la fertilidad parece ser como algo que podemos
a ver, puede variar según el tiempo. Mira, hay dos preguntas que una dice, ¿por qué puede ser que los parámetros del semen vayan cambiando, vayan empeorando en algunos casos con el tiempo? Y otra, ¿puede darse que un hombre tenga un hijo y que cuando quiera tener el segundo no pueda, que le cueste conseguir ese embarazo? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo siempre les digo muchas veces, y esto lo van a ver, nosotros jamás vamos a tomar una decisión acerca de un tratamiento con un solo espermograma, porque los cambios en un espermograma no necesitamos que pasen años, ¿sí? En 3 meses un espermograma, aún sin haber hecho ningún tratamiento en el medio, puede cambiar. Un espermograma es una foto de un momento, ¿sí? Y a mí me ha pasado de que vengan pacientes con un espermograma feo, y esperar 3 meses para repetir otro, y cuando viene el otro viene perfectamente normal, y doctor, ¿qué pasó acá? La verdad que no lo sabemos. Un espermograma es una foto de un momento. Incluso hasta un resfrío, algo que parece tan sencillo, está comprobado que altera la motilidad espermática, así que eso puede dar alterado. Ahora, con respecto a la edad, sin lugar a dudas, ¿sí? Hoy decíamos con el tema del aumento de la fragmentación del ADN a partir de los 38 o 39 años. Obviamente que eso no es un proceso que pasó desde los 37 años, 11 meses, no, fue pasando a lo largo del tiempo, y a partir de ya los 32, 33 años ese proceso empieza en detrimento. Así que sin lugar a dudas que puede pasar que paciente a los 30 años logró ser padre sin problemas, y por ahí nos consulta a los 33, 34 y ahí aparecieron problemas. Y muchas veces pasa que ese problema aparece con la misma pareja y a veces aparecen con otras parejas. Entonces yo siempre les digo que hay que prestar atención al potencial fértil, ¿sí? A los 30 años tenía él mismo una capacidad de fertilidad distinta que la que tiene ahora, y a lo mejor la pareja que tenía en ese momento tenía otro potencial de fertilidad de ella también, y ahora es otra. Entonces esos cambios son para evaluarlos. Sin lugar a dudas que la edad influye, sin lugar a dudas. Ahora, la pregunta que me surge es, entonces, ¿se recomendaría, por ejemplo, en los hombres también criopreservar espermatozoides, así como en las mujeres? En las mujeres lo venimos escuchando muy seguido. ¿En los hombres también? Bien, en el caso de los hombres, las indicaciones que se tienen de criopreservación es principalmente vinculado a patologías que les compliquen la fertilidad a futuro, ¿sí? Por ejemplo, enfermedades oncológicas que les impida la eyaculación, por ejemplo, hay cirugías cuando se invade lo que es el retroperitoneo, y por daños nerviosos, por daños de terminales nerviosos, puede pasar como en la diabetes, que el paciente quede con eyaculación retrógrada. Entonces en ese caso, antes de la cirugía se indica la criopreservación. Muchas veces pasa antes de otros tratamientos oncológicos, los rayos o radioquimioterapia, también justamente por ese motivo, para decir, bueno, guardo una muestra a futuro, y después veo. Muchas veces son pacientes que después recuperan un poco de su potencial fértil, pero bueno, de última ya tiene como resguardo esa muestra de criopreservación. Y sí, el tema de la criopreservación por elección propia realmente son los menos casos, pero obviamente que hay que jerarquizar cada caso y ver el contexto, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Sí. No, te estaba escuchando. Ya No. nos queda muy poquito tiempo. Acá hay una pregunta que dice, ¿en un ICSI sí o sí tiene que hacerse con columnas de anexina? Pregunta una persona. No siempre. La indicación del uso de las columnas de anexina es cuando está la fragmentación del ADN espermático elevado, porque lo que hace justamente las columnas es filtrar y elegir aquellos espermatozoides que estén por fuera de la fragmentación elevada. No es sí, obligatorio. en el caso de que no haya fragmentación elevada, que sea por otra causa, que sea por un factor masculino, vamos a suponer, por una zoospermia, que encontramos espermatozoides en el testículo, o por una disminución de la motilidad de manera severa, o con una disminución de la morfología en forma severa, o de la concentración. En ese caso es un ICSI simple, vamos a decir, sin el uso de columnas de anexina. Perfecto. Y hay otra pregunta que dice, a mi marido no se le desarrollaron los conductos deferentes, por lo que se le hizo una biopsia para extraer los espermatozoides. ¿Cómo detectar esto a tiempo?
Bien. La agenesia se llama agenesia bilateral de los conductos deferentes o Sí, agenesia bilateral de la vía espermática. sí. ¿Sí? Esta enfermedad es una forma leve de la fibrosis quística, ¿sí? El gen que está afectado es el mismo gen de la fibrosis quística. Entonces es un motivo de, en este caso, de azospermias de causa genética. Hay que estudiarla. Obviamente, ¿qué pasa? Sí, es un paciente que fenotípicamente es normal, que no tiene ninguna alteración, nada por el estilo. Lo que tiene es que no están, como yo le digo a los pacientes, no está formada la autopista para transportar los espermatozoides a la próstata. Qué lindo. Entonces, el testículo va a tener producción de espermatozoides, pero nunca van a llegar a ser parte del eyaculado. Claro. Como son pacientes sanos, fenotípicamente sanos, es muy raro que haya una consulta temprana y es un obstáculo. Pero ¿Sí? eso por Porque, lo ¿qué que pasa? ¿Cuándo nos decíamos van a llegar hoy, a la que tienen que consulta? consultar al urólogo como nosotras a los ginecólogos y hacerse por lo menos una revisación temprana. Esa es la forma. Exactamente. Es Exactamente. muy sencillo, pero tienen que consultar Es, tempranamente a un urólogo o andrólogo es una consulta temprana, y que le exacto, revisen es los una consulta testículos. temprana, claro, y que permite programar a futuro, ¿sí? Porque Claro, obviamente junto con la revisación en consultorio de los testículos, ¿qué se revisa? La vía espermática a la que podemos acceder, que principalmente que es el epidídimo dentro de la bolsa escrotal y la primera porción del conducto deferente. claro, tal cual, tal cual. Bueno, me quedo con eso, la importancia de la consulta temprana, no solo para hacer un examen, sino también para charlar y saber cuáles son los hábitos saludables que nos permiten conservar la fertilidad, ¿no? Así Seguro. Sin duda. que les agradezco a los dos, no sé si tienen algo más para decir, en cualquier momento se corta porque el tiempito, El hemos hablado, se tiempito nos pasó volando, hay más se para seguir pasó, hay muchas más preguntando. preguntas, Cierto. por lo cual más adelante vamos a hacer otro vivo de factor masculino porque han quedado muchas preguntas, pero ya pasó Sí, más de repetimos. una hora y bueno, las vamos a ir anotando y las próximas las respondemos, no sé qué les parece. Sin lugar a dudas, claro que sí, acá estamos para responderlas. Sí, Ujú. imagínense, a mí si me dejan hablar de esto, estamos hablando hasta las 10 de la noche. El, pro- La gente se nos va a dormir. el próximo vivo de gestar lo va a hacer la doctora Tubino. Y nos va a seguir hablando y también vamos a poner que hagan las personas, la gente que pueda hacer preguntas y las vamos a seguir respondiendo a través de este medio. Me encantó hablar de la fertilidad en junio y me parece que tenemos que seguir hablando durante todo el año porque hay muchas aristas para tocar, tanto del lado masculino, femenino, y ni hablar de, bueno, de todas las transformaciones que vamos viendo, todas las opciones que nos da la medicina. Así que, bueno, gracias a los dos y nos vamos a estar volviendo a ver dentro de muy poquito. Gracias. No, al contrario, gracias a vos, Ana. Y a Gracias. vos, Pía. Chao, Francisco, gracias. ¿Mm? Gracias. Chau, gente, A gracias. ustedes. Un gustazo enorme. Chau, chau.